Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El que come de este pan vivirá para siempre. Lo único que nos puede dar la vida eterna son los sacramentos, el bautismo y, de manera particular, el sacramento hacia el cual confluyen los otros 6, que es la Eucaristía, que es fuente y culmen de vida cristiana, como bien dice Sacrosanctum Concilium, documento de la Reforma Litúrgica de la Iglesia, emanado del Concilio Vaticano II. Jesús en numerosas ocasiones aparece en el Evangelio compartiendo la mesa con la gente sencilla y con los pecadores. Se mezcla con la gente del pueblo y comparte su vida. Por eso es criticado por aquellos que se creen mejores que los demás. Pero Jesús ha venido a curar y a traer la salvación a los pequeños, a los débiles y a los pecadores que se sienten necesitados del amor incondicional de Dios. Un amor que se manifiesta en el Jesús que comparte con ellos el pan y el vino. Los seres humanos, necesitamos celebrar. La celebración es parte de nuestra vida. Quien no siente la necesidad de celebrar, no podemos decir que está realmente vivo. El hombre celebra la vida, celebra el amor, celebra las cosas que va realizando a lo largo de su vida. Nos reunimos con las personas a las que queremos y con las que compartimos nuestra alegría. Y todo lo que celebramos lo hacemos comiendo y bebiendo. En las comidas de Jesús, precisamente ahí, Él instituye la Eucaristía. Comer y beber con alguien no es cualquier cosa. Compartir la mesa es signo de compartir la vida. La comunidad de Jesús ha de ser una comunidad en la que nos sintamos llamados a compartir la vida, teniéndole a Él como centro. Si no es así, no hemos entendido del todo el mensaje del Maestro. En eso consiste buena parte de lo que significa ser discípulo. Hermanos, hoy estamos celebrando el paso de la muerte a la vida. Estamos celebrando el paso por este mundo para ir con Dios. La muerte siempre nos sorprende. Por mucho que sepamos que va a venir, cuando llega, aunque sea a los 95 años, nos toma desprevenidos. Ante la muerte de un ser querido, la primera reacción es el dolor, el llanto, la tristeza, el dolor producido por la ausencia de una persona amada. Quizás la palabra ausencia sea la protagonista de este acontecimiento. Sentimos un vacío, sentimos que esa persona nos falta, su presencia, sus palabras. Dios nos ama y no se olvida nunca de nosotros. La puerta más clara de que Dios no nos olvida es que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que se hiciese uno de nosotros y estuviese siempre a nuestro lado.
Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. Jesucristo es el gran regalo de Dios a la humanidad. Y con Jesús nos ha regalado muchas cosas, entre ellas podríamos decir, nos ha regalado su luz, su salvación. A los seres humanos de vez en cuando se nos nubla la vista y no vemos con claridad. Y en más de una ocasión no sabemos en qué situación quedarnos. Por eso oímos con mucho gusto a Jesús decirnos: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. Podemos recordar algunas de esas verdades que nos enseña Jesús, nuestro Maestro y Señor, que ilumina nuestra situación. Primera verdad iluminadora: Jesús nos asegura que la vida tiene sentido y nos indica de dónde venimos y hacia dónde vamos. Jesús nos dice el evangelista San Juan en el relato de la última cena, sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía. Pues esa es nuestra trayectoria. Venimos de Dios y nuestro destino no es la nada, el absurdo, el nihilismo, el olvido. Es el encuentro amoroso con Dios. Nuestra vida tiene sentido. Se dirige a Él, a Dios. Segunda verdad iluminadora, completando la primera. Jesús nos asegura que estamos hechos para la plenitud y no para la mediocridad. Quien no ha sentido en su corazón en medio de tanta mediocridad que nos rodea, ¿quién no ha sentido el deseo de plenitud y amor en la verdad, en la justicia, en tantas cosas? Jesús nos asegura que esas ansias de plenitud y de eternidad se van a realizar, que el mal, el desengaño, la mentira, el absurdo, la nada, la muerte, la tristeza, no van a tener la última palabra. El que cree, por eso, el que cree en mí, aunque muera, vivirá y vivirá para siempre. Y lo que nos produce esta vida es el cuerpo del Señor. El que come de este pan no morirá para siempre. Nuestro destino es la vida y la plenitud, nunca la muerte. Aunque Dios respetará nuestra decisión y habrá seres humanos que por desobediencia, por soberbia y con el afán de ser protagonistas de su propia vida, es decir, de permanecer al margen de Dios, morirán eternamente, y ese es el infierno, es la segunda muerte. Tercera verdad iluminadora: Jesús nos asegura que quien nos va a juzgar al final de nuestra existencia es Él mismo, que es Dios. En este punto tenemos una gran suerte, una gracia, los seres humanos. No vamos a ser nosotros mismos los que nos juzguemos. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Tampoco van a ser jueces humanos que, aunque intenten hacerlo bien, pueden equivocarse. Tenemos la gran suerte de que nos va a juzgar Jesús, el Hijo de Dios, el que acoge y perdona a Pedro, a Pablo, a la samaritana, a María Magdalena, a todo el que se acerca a Él y que nos está esperando para darnos una buena noticia. Vengan, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Al final de nuestra vida terrena no caemos en la muerte, no nos quedamos en ella, porque finalmente lo que muere es nuestro cuerpo. Caemos en buenas manos, caemos en manos de Dios, el que nos quiere más y mejor que una madre. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Caemos en buenas manos. Jesús en numerosas ocasiones aparece en el Evangelio compartiendo la mesa con la gente sencilla y con los pecadores. Se mezcla con la gente del pueblo y comparte su vida. Por eso es criticado por aquellos que se creen, como lo hemos dicho, mejores que los demás. Pero Jesús ha venido a curar y a traer la salvación a los pequeños, a los débiles y a los pecadores que se sienten necesitados del amor incondicional de Dios. Un amor que se manifiesta en el Jesús que comparte con ellos el pan y el vino. El Evangelio de hoy nos invita a pensar en la Eucaristía.
En la última cena Jesús manda a sus discípulos: hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. No les invita a un mero gesto cultural. De los que se sientan con Él a la mesa, espera que entreguen la vida en el servicio a los demás, como lo ha expresado de un modo plástico, levantándose de la mesa, quitándose el manto, arrodillándose ante cada uno y lavándole los pies. En el banquete de la Eucaristía es Jesús el que se nos da como pan y como vino, su cuerpo y su sangre que nos alimenta a los creyentes. Comer su cuerpo y beber su sangre nos identifica con Él y nos da las fuerzas que necesitamos para hacer vida su palabra. Acercarnos a comer su cuerpo y beber su sangre puede parecernos algo incluso sencillo. Reconocemos que no somos dignos de recibirle, como el centurión en nuestra casa. Nos tenemos que acoger siempre a su misericordia, una misericordia que no tiene límites, pero entrar verdaderamente en comunión con Jesús significa comulgar con el Evangelio, nuevo modo de ser y de vivir, que nos propone como un verdadero reto. Quien come y bebe con Jesús, pero no comulga con la causa del Evangelio, sigue estando en ayunas. Comer y beber con Jesús nos hace entrar en comunión con Él y con los demás cristianos, formando un solo cuerpo, la Iglesia comunidad. Podemos estar vivos en el cuerpo, pero podemos estar muertos en la gracia, porque podemos vivir separados de Dios y apartados de los demás, porque no vivimos para los demás, vivimos para nosotros, inmersos en nuestro propio proyecto egoísta, al margen del amor, de la caridad, de la solidaridad, del servicio. Es la acción de gracias de la que nos habla Pablo en la carta a los cristianos de Éfeso. A ellos y a nosotros nos exhorta a celebrarla. La Eucaristía es como el maná del nuevo pueblo de Dios que camina hacia la plenitud del reino. Es el mejor de los alimentos. Nos robustece en la fe con la fuerza del Espíritu que nos anima en el camino y el esfuerzo cotidiano. Demasiadas veces hemos hecho de la Eucaristía un simple acto de culto. Veneramos, adoramos, nos preocupamos por seguir unas determinadas rúbricas, pero tal vez no celebramos en toda su riqueza y plenitud. Creo que tenemos la responsabilidad de preguntarnos el motivo por el que en nuestras Eucaristías cada vez hay más sitios vacíos. ¿Podemos siempre llamarlas con propiedad celebraciones de la fe? ¿Conectamos de verdad con la necesidad celebrativa de los creyentes de hoy? ¿Sacia nuestra hambre de Dios? Los cristianos de nuestro siglo estamos llamados a redescubrir juntos el significado profundo de la Eucaristía y la dimensión que entraña de compromiso en la construcción del reino. Los que comemos y bebemos con Dios, con Jesús, nos sentimos comprometidos como comunidad en la tarea de prolongar y actualizar su presencia salvadora y redentora en medio del mundo y de la historia. En una sociedad que vive en tinieblas estamos llamados a hacer luz. En una sociedad que vive sin sentido estamos llamados a ser sal. La comunión de vida con el Hijo es importante. El Evangelio de Juan lleva a un punto culminante del discurso del pan de vida, porque aparecen con un realismo indiscutible los elementos sacramentales de la Eucaristía. Es probablemente el texto más explícito sobre este sacramento que se practicaba en la comunidad, por lo que probablemente eran criticados los cristianos. Juan no nos describe la institución de la Eucaristía en la última cena. Por ello, los especialistas han visto aquí el momento elegido por el evangelista para poner de manifiesto sus ideas teológicas sobre este sacramento que hace a la comunidad. En este momento se usa el verbo trochein, comer. En el tema del maná, en los versículos anteriores se ha usado el verbo fagein o fagein, que tiene un verdadero sentido sacramental, ya que comer la carne y beber la sangre no pueden hacerlo los humanos, está prohibido, a tenor de lo que nos dice el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 10.
más que en sentido simbólico sacramental. El valor semítico de la palabra carne sirve para designar la condición humana, la vida humana del Hijo de Dios. Nos encontramos ante la radicalización del discurso de Cafarnaúm. La carne, en este sentido, en este caso, es lo mismo que el cuerpo. Y el cuerpo representa a la persona y la historia misma de Jesús, que se ha sacrificado y entregado por el mundo. El autor nos pone frente al sacrificio redentor de la cruz, sin mencionarlo directamente, más que por medio de dar o entregar. El sentido del comer al Hijo del Hombre es una expresión de muchos quilates, de mucho peso, que apunta a poseer su vida, su palabra, sus opciones, sus sentimientos filiales. Este es el desarrollo lógico y teológico de todo lo anterior, aunque bien ha podido ser añadido en un segundo momento de la reflexión de este evangelio, que no se ha compuesto de una sola vez. Es una comunión con su vida, esa vida que entrega por todos los hombres y que en la Eucaristía vuelve a entregar como el resucitado. Si el Hijo vive por el Padre que le entrega su vida, nosotros vivimos por Jesús que nos entrega la que ha recibido. Es todo, pues, un misterio de donación el que acontece en la realización de la Eucaristía. De ahí que sea el sacramento que nos va resucitando día a día, nos va dando vida nueva, nos va motivando, va dando sentido de esperanza a nuestra existencia diaria, para que la muerte no sea nuestro destino final, sino que nuestra meta es tener la vida de Jesús, o la vida que Jesús posee ahora como Señor de la muerte, porque ha vencido a la muerte, al diablo y al pecado, con su muerte y resurrección. Ahí reside la sabiduría del misterio de la Eucaristía en la comunidad, ser una donación sin medida. En Juan este discurso está en sintonía con el mismo misterio de la encarnación. Es posible que muchas expresiones muestren un realismo exagerado para explicar lo que, siendo real, se lleva a cabo de forma sacramental, porque es real la donación de la vida. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Dios les conceda la paz y la vida eterna.